Ahí estamos en línea con Florencia Macarian, abogada provisional. Tema, la canasta básica de los jubilados en abril supera el 1.000.000 y la mínima no cubre ni un tercio. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Hola, muy buenas tardes, un placer como siempre. Bien, la verdad que uno cuando ve la cifra que da el INDEC sobre la cobertura de lo que es una canasta básica y lo que se está cobrando por parte de jubilados, realmente se le cae la cara a uno. Digamos, trabajar toda la vida, más de 30 años aportes, hacer algo por el país permanentemente, y resulta que cuando te contás con esta realidad, creo que a cualquiera se le cae todo, digamos, ¿no? Por supuesto, toda una vida de trabajo, algunos para recibir una mínima, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, de hecho, cuando uno se jubila, las jubilaciones, lo que están pagando es entre un 45 y un 55% de lo que deberían estar cobrando. O sea que una vez que se jubilan, las liquidaciones están mal realizadas. Y si uno compara, por ejemplo, el haber mínimo que está en 279.000, porque hay que recordar que llega a 349.000 con el bono de los 70, Claro. que no se modifica desde el mes de marzo, y lo compara con un salario mínimo vital y móvil que alcanza los 200.000 pesos, es casi estar cobrando un salario mínimo, ¿no? Después de toda una vida de trabajo, quizás de encontrarse con que no les hicieron los aportes correspondientes y por eso tuvieron que acceder a la moratoria. ¿Qué se puede hacer, digamos, en este tiempo? Porque además uno escuchaba siempre que había un fondo que era importante, que bancaba el tema de las jubilaciones, pero después otros nos dijeron que en definitiva ese fondo no se podía tocar porque solamente era para jubilados, para mejorar la jubilación. Y resulta que después nos enteramos que en definitiva hay mucha gente que dice, bueno, yo no aporté nunca, pero me voy a jubilar. Y después dice, no, el sistema no está completo porque la gente que está aportando en la vida activa no permite cubrir esa cantidad extra de jubilados que han surgido. Entonces se te mezclan todo y te hacen un embolleré terrible. Perdón por la palabra embolleré, es una mezcla terrible, ¿no? Es cierto que no alcanza los trabajadores que están en actividad y que aportan para cubrir la cantidad de pasivos que hay hoy en día. Pero también a eso se le suma que el organismo previsional recibe fondos no solamente de estos aportantes, sino también de distintos impuestos que están directamente afectados a ese fondo, vale a la redundancia. Y además hay que recordar que del ANSES, el dinero que aportaron los que hoy son pasivos, pero que durante muchos años estuvieron haciendo el esfuerzo contributivo, también fue para la asistencia social, sin desmerecer, por supuesto, la asistencia social, que es más que necesaria en Argentina, pero sale del fondo que en realidad es de los jubilados, ¿no? De la masa que era para todos los jubilados y pensionados, también se asiste a distintos tipos de contingencias. Entonces, en vez de cubrir los 7, 8 millones de jubilados y pensionados con esos fondos, se cubren 18 millones de prestaciones. Todo de una misma masa, ¿no? Todo del mismo fondo. Y por supuesto que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que estaba pensado para hacerle frente tanto a las jubilaciones como a las pensiones en caso de una grave crisis económica en la que no se pudiera hacer frente con los fondos disponibles, y que no se podía tocar y que no se podía utilizar. Parte de ese fondo se utilizó, por ejemplo, con los créditos de la ANSES, pero no para aumentar las jubilaciones, ni tampoco las pensiones, tanto contributivas como no contributivas. Por ahí nos estamos olvidando, pero queda menos, ¿cuánto? Menos de una semana, el 23 exactamente, el domingo de la semana que viene, no este domingo sino el siguiente, vence el día de la moratoria provisional también, ¿no? Ese es el tema y hay que recordar que en realidad sería hasta el 21, ¿no? Vence el 23, hasta ese momento uno puede sacar el turno, ¿no? Siempre antes la idea es que que uno lo pida para el 21 ya haber pedido el turno. Se estima que si uno saca el turno antes de esa fecha, por más que se lo den con posterioridad, podría presentarse para la jubilación con la moratoria. Caso que uno no esté convencido, puede enviar un telegrama gratuito a Avenida Córdoba 720, solicitando que en el plazo de 48 horas le otorguen el turno para salvaguardar
su derecho constitucional. Las dos opciones, sacar el turno o enviar un telegrama o una carta documento. Ujú. Y a partir de ahí se va a generar la pensión universal para adulto mayor. ¿Cómo va a ser? Porque va a impactar mucho, especialmente entre mujeres de 60 y 65 años por el tema de la parte de fallecimiento, que también creo que no lo incluye, digamos. O sea, mucha gente va a quedar afuera de esto. Exactamente. Es esta idea que había en un principio de igualar la edad jubilatoria de las mujeres y los hombres, se va a lograr con la necesidad de acceder a la PUAM. ¿Qué es lo que pasa una vez que se termina la moratoria y para aquella gente que no pueda acceder porque no le dan los años de aportes, no le dan los años tampoco de edad? Bueno, tres opciones bastante claras. La primera es acceder a la PUAM, que es para hombres y mujeres de 65 años de edad. Van a cobrar el 80% de una jubilación mínima, no genera derecho a pensión y tampoco les permite seguir aportando, ¿sí? Esto hay que tenerlo en claro. También se exige pasar un socio económico. O sea que si uno tiene, por ejemplo, 3 inmuebles, el auto de hace 3 años de antigüedad, quizás esté un poco más complicado para obtenerlo. La otra opción es esperar a ver si con alguna reforma previsional que se espera para el año que viene, crean finalmente esta prestación proporcional que se había propuesto, teniendo en cuenta los años de aportes que uno tiene efectivos, ¿sí? Entonces, en vez de es como un híbrido, un mix entre la PUAM y la jubilación mínima, ¿no? Quizás uno tuvo muy buenos aportes, pero no llega a los 30 años y se jubila con esos aportes que tiene. Puede estar un poquito mejor que aquel que tiene una PUAM. Pero esto habrá que esperar, entonces también hay que ver, analizar si uno está en las condiciones físicas y en las condiciones económicas de esperar a tener un haber todos los meses. Y la otra opción, que es como un salvavidas de alguna manera, es la ley de moratoria que sigue vigente, la 24.476, que lo que permite es regularizar años de aportes hasta septiembre de 1993. ¿Cuál es el problema que trae esta moratoria? Que quizás son muy pocos los años que uno puede regularizar, ¿no? ¿Cuál es el cálculo fácil? Uno se fija en qué año cumplió 18 años de edad. Y de ahí hasta septiembre del 93 puede comprar los años de aportes que le falten, ¿sí? Pero hay que fijarse que en ese tiempo no haya tenido ningún aporte, ni como monotributista, ni en relación de dependencia, ni como autónomo, porque si, por ejemplo, yo durante todo el año, todo 1991, tuve aportes, si compro en ese año aportes, no se computan como 2 años, ¿sí? Son aportes simultáneos y computan como un solo año. Es perder dinero, aunque es una moratoria bastante económica, porque el mes de aporte estaba en 65 pesos a comparación de la moratoria que vence ahora, que el mes está alrededor de 27.000. Bueno, muy bien. Yo le agradezco mucho este contacto y gracias por esta explicación que nos ha dado, porque seguramente la semana que viene vamos a volver a hablar con usted sobre este tema y sobre otros puntos que siempre son importantes, especialmente en materia de provisional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Florencia Marcarian, abogada provisional.